Pero estamos estudiando el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que nos hace hacer preguntas profundas en nuestra vida para entender cuál es el propósito, el significado y cómo encontrar y poder disfrutar la vida. De hecho, el mensaje de esta mañana se llama Disfruta la vida. Y cuenta la historia de un hombre, ¿verdad? Ahora que es el Mundial, algunos de ustedes ya estuvieron viendo los partidos. Ayer de plano 4 juegos, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. 9 de la noche fue el último juego, así es que terminó a las 11 de la noche, pero desde las 11 del día un juego, después a las 12, felicidades a todos los que ganaron. Colombia ganó, Costa Rica ganó, así, allá están ya los colombianos, ¿verdad? Así es que gracias a Dios que estamos viendo a muchos de nuestros países continuar en esta copa. Perú no lo encontré. Pero dicen que estaba una persona aprovechando la Copa del Mundo. Dijo que voy a tomar el sábado desde las 12 del día hasta las 11 de la noche para ver todos los juegos de la Copa del Mundo, y se preparó su sillón preferido y sus sodas, ¿verdad? Y su snack que se iba a tomar ese día, y se preparó, puso su televisión sota, ¿verdad? De 51 pulgadas, yo no sé cuántas pulgadas, pero de una televisión grande para ver el juego. Se sentó a ver el juego y empezó a ver el juego, ¿verdad? Ya estaba comiendo sus snacks, sus palomitas, canchita, ganguil, crispetas, dependiendo del país que sea, ¿verdad? Y aquí le decimos popcorn. Se puso a comer ahí su popcorn y a tomar su soda. Y él vivía en un apartamento en el 10º piso. Y entonces de pronto escucha que tocan el timbre de su casa. Pim, pim. Y dijo, yo no me voy a parar. Pim, pim, no me paro. Pim, pim. Y es tanta la insistencia que se para y se asoma, y era una persona que estaba allá abajo, y le dice, ¿qué quieres? Y nada más le hacía la seña de, ¿qué quieres? Y no le decía, nada más le decía. Entonces se fue y se sentó y pim, pim. ¿Qué? Entonces va y sale, le aprieta ahí al ascensor para que baje, y el ascensor no sirve. Entonces regresa por la ventana y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué? Que no sirve el ascensor. Y se ha de ser algo urgente. Entonces baja 10 pisos hasta llega, abre la puerta y le dice, ¿no tiene algo que me regale? Se rasca la cabeza, dice, venga. Suben 10 pisos, llega al final, se mete a su casa y le dice, no, y cierra la puerta. Todo el trabajo para nada. Bueno, dicen que hay un filósofo que se llama Heródoto en el tiempo antiguo, que dijo que algunos dicen que el dolor más amargo que alguien puede experimentar es aspirar a hacer mucho y llegar a hacer poco. Pero él dijo, pero eso no es lo peor. Dice, lo más amargo, el dolor más amargo que alguien puede experimentar es aspirar a hacer mucho, hacerlo y luego descubrir que no valió la pena. Y esos 10 pisos que subió y bajó no sirvieron para nada. Todo el esfuerzo que hizo y todo lo que se hizo llegó al final y dijo, y lo que se dio cuenta es que no sirvió para nada. Y una de las cosas más dolorosas en nuestra vida que podemos imaginar es esforzarnos por lograr hacer algo, y cuando lo hemos logrado descubrir que no sirvió para nada. Y Eclesiastés es lo que está haciendo. El autor de Eclesiastés, y obviamente el Espíritu Santo a través del libro de Eclesiastés, nos está haciendo preguntas profundas para que nosotros sepamos si en lo que estamos invirtiendo nuestra vida realmente tiene significado. Entonces nos hace preguntas difíciles, y de hecho aquí en este pasaje vamos a encontrar preguntas difíciles. Raramente, si una persona sin Dios, en este libro lo único que vemos es desde el punto de vista del ser humano, es que la vida es absurda, y de hecho es lo que dice el autor Salomón. Continuamente escribe esa frase, debajo del sol, ¿de qué se afana todo
pecado y de qué es para el afán que toma el hombre, y qué le sirve todo ese afán con que se esfuerza debajo del sol. Entonces, para una persona sin Dios, la vida no tiene sentido y significado, y nunca va a encontrar satisfacción ni un gozo pleno ni completo. Entonces va a tener que estar buscando satisfacción en diferentes cosas, y de hecho es lo que hace Salomón. Comienza a buscar satisfacción en la sabiduría y no encuentra. En la sabiduría dice que se dio su corazón al placer y no encontró en el placer. En las mujeres no encontró placeres, no encontró satisfacción. En riquezas no encontró satisfacción en las riquezas, y dice y termina diciendo: ¿de qué sirve esta vida? Este libro nos enseña que la vida sin Dios no tiene propósito. Es un libro, como vimos el primer mensaje, es un libro que puede ser considerado pesimista, pero no es un libro pesimista, sino que cuando nosotros hacemos las preguntas correctas, vamos a llegar a una conclusión correcta. En estos primeros versos del capítulo 5 que vamos a ver hoy, en lugar de ver la perspectiva desde abajo del cielo, una perspectiva del mundo sin Dios, de pronto Salomón abre la ventana, por decirlo así, para que veamos desde el punto de vista de Dios, y hace unas preguntas impresionantes acerca de cuál es el significado de la vida. Y la primera pregunta que hace es acerca de nuestra adoración a Dios, acerca de nuestra relación con Dios. Esta mañana una de las preguntas, o la pregunta más importante que podemos hacernos y debemos hacernos, es: ¿cómo está nuestra relación con Dios? En segundo lugar, nos habla de otra pregunta que duele durísimo, que duele muchísimo, porque muchos de nosotros vivimos en una sociedad que ha hecho del materialismo un Dios. Entonces, cuando ahora nos va a hablar acerca y nos va a hacer preguntar acerca de qué sirven las riquezas, puede ser que ahí como dije la semana pasada, que sin querer lo dije, ¿verdad? Pero fue un buen dicho. Dice: me voy a parar en sus callos, o el Señor se va a parar en nuestros callos. Vamos a entender qué es lo que Dios quiere y cómo ve Dios las riquezas. Y en tercer lugar, nos va a hacer una pregunta tremenda: ¿cuál es entonces el sentido de la vida? Si tiene su Biblia abierta en Eclesiastés capítulo 5, vea esos primeros versos conmigo. Los vamos a leer, los primeros 7 versos. Eclesiastés capítulo 5, voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios así: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen que hacen mal. No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Qué palabras tan sabias del maestro, del predicador. ¿Cómo podemos entonces disfrutar la vida? Este pasaje que leímos del capítulo 5 comienza con una advertencia y dice: cuando vayas a casa de Dios, cuida tus pasos. Nos hace una advertencia y dice: cuida tus pasos. Cuando te presentes a la casa de Dios, cuida tus pasos. Y termina diciendo, más bien, muestra temor a Dios en el verso 7. Lo que nos está diciendo es que cuando nosotros vayamos o estemos en la presencia de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos y tomar la presencia de Dios en serio. ¿Por qué nos está haciendo esta advertencia? Porque es algo muy importante para Dios, que nosotros mostremos reverencia y adoración. Cuando entramos a la presencia de Dios, no debemos hacerlo ni indolentemente, ni tampoco insensiblemente, sino que tenemos que estar atentos a poder experimentar y poder escuchar su palabra. Porque lo primero que nos dice es: cuando vayas a casa del Señor, ten cuidado. Y habla después de escuchar su palabra. Acércate, antes que nada, para escuchar a Dios.
antes de que para hablar. En primer lugar, entonces, ¿cómo podemos disfrutar la vida? Adora a Dios. ¿Qué palabra y qué tan sencillo nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos disfrutar la vida? Para que realmente puedas disfrutar la vida, adora a Dios. ¿Y cómo lo voy a adorar? Dice, antes de que hables, cuando te acerques a la presencia de Dios, antes de que hables, antes de que digas algo como los necios que nada más llegan y hablan y nunca escuchan, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Déjeme decirle una cosa. Dios siempre está presente en nuestra vida. Siempre está presente en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, aquí dice cuando vayas a casa de Dios, refiriéndose a Jerusalén, ¿no? Él construyó un lugar, una casa para Dios, y cuando leemos en el libro de Reyes y de Crónicas cómo construyó Salomón esta casa y cómo Dios le contesta y dice, ahora va a habitar mi presencia en esta casa que tú me has construido, y cualquiera que se arrepiente venga a la casa va a encontrar mi presencia, y si se hubieran apartado y se confiesan sus pecados, yo los perdonaré, restauraré su tierra y mi presencia se va a manifestar. Entonces Salomón está diciendo, cuando vengas a la casa del Señor, ten cuidado. Y nosotros sabemos que en la casa del Señor, en el templo, había un lugar especial que se llamaba el lugar santísimo. Lo mismo hacía en el tabernáculo. Antes de que fuera construido el templo, habían construido una tienda de campaña. En esa tienda de campaña se manifestaba la presencia de Dios en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año, después de haber presentado un sacrificio por su propio pecado. Y una vez que había ofrecido el sacrificio por su pecado, llevaba la sangre de ese sacrificio y entraba a ese lugar santísimo que estaba atrás de una cortina, y ahí entraba con esa sangre para ponerla en esa cubierta que estaba sobre el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Entonces llegaba y venía y echaba la sangre en señal de perdón y de propiciación por los pecados. Ahora, cuando entraba el sumo sacerdote, recuerden que lo ataban con una cuerda y le ponían cascabeles en los pies, porque muchos entraban y al entrar, por no estar santificados o por no haber cumplido con la palabra de Dios y presentarse delante de la presencia de Dios, inmediatamente caían fulminados. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú, dos de los sacerdotes hijos de Aarón? Que fueron y presentaron delante de Dios fuego extraño que Dios no mandó, y inmediatamente cayeron fulminados. ¿Se acuerdan de Usa, uno de los siervos de David, que cuando David quiso transportar el arca que representa la presencia de Dios, se tropezó el arca, se tropezaron los bueyes que iban jalando la carreta aquella, y se iba a caer el arca, y él metió la mano para sostenerla, y en ese instante murió. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, de la forma que Dios quiere. Entonces dice la palabra de Dios, cuando vayas a la casa de Jehová, primero escucha lo que dice Dios, escucha su palabra. Aquí en la Biblia está revelada su voluntad de Dios. Usted quiere acercarse a Dios, acérquese a Dios de acuerdo a la manera de Dios. Usted quiere conocer a Dios, conozca a Dios de acuerdo a la manera que está revelada en la palabra de Dios. Desgraciadamente, muchos de nosotros conocemos personas que se quieren acercar a Dios a su propia manera, que nos dicen que tantas cosas que nos llegan a decir, que lo único que uno se da cuenta es que esa persona no conoce lo que la palabra de Dios dice. Tienen sus propias ideas de cómo acercarse a Dios, tienen sus propias ideas de qué es lo que a Dios le agrada, que hacen de Dios lo que quieran. Y la clásica, ya saben cuál es: yo creo a Dios como en mi manera. Ese no es el Dios de la Biblia. Creer en Dios de nuestra manera no es el Dios de la Biblia. Dios ha establecido aquí sus principios, y aquí nos revela, en su palabra, nos revela quién es Él y qué es lo que le agrada. Cuando vayas a casa de Dios, escucha su palabra. No solamente escucha su palabra, en los versos 4 al 6 nos dice, cumple tu palabra, porque si vas a decir un voto, si vas a hacer alguna promesa, cumple tu palabra. Es decir, cuando haces un compromiso con Dios, no puedes hacer un compromiso con Dios a la ligera. La palabra de Dios dice que un compromiso, una palabra que haces a Dios, tienes que cumplirla, porque Dios no se agrada de que hagamos una promesa y después simplemente nos queramos librar de ella. Entonces aquí Salomón nos exhorta en dos áreas en estos versos 4 al 6. La primera que nos dice es, si haces un voto a Dios, cúmplelo. Y en segundo lugar nos dice, si das tu palabra a una persona, cúmplela.
Fíjense qué tremendo. Para mí es una gran responsabilidad cuando yo, porque tenemos mucho sí, brother, yo oro por ti, no te preocupes. Se nos olvida, jamás oramos por la persona. Ya le hicimos una promesa a él, ya hicimos a ella, ya hicimos un compromiso con Dios y con nuestra boca, y después nos olvidamos. Entonces es algo tremendo. Sí, y yo, hermanos, realmente procuro que cuando yo le digo voy a orar por usted, voy a estar orando por usted. Porque yo sé que hacer una promesa a Dios y no cumplirla, yo mismo estoy ofendiendo al Señor. Entonces, escuchemos su palabra, cumplamos su promesa, y después dice algo tremendo. Dice, al final del verso 7, dice, teme a Dios, el temor a Dios. Ahora Salomón nos exhorta a llegar a tener este acercamiento tal con Dios, de conocerle, de cumplir con su palabra, que al estar en la presencia de Dios, quedemos asombrados y maravillados. Esa palabra que se traduce aquí como temor a Dios, es una palabra hebrea que es la palabra yaré. Y esa palabra hebrea yaré quiere decir asombro, quedar maravillado. También quiere decir temor o quiere decir pánico, pero delante de la presencia de Dios puedes quedarte maravillado. Dicen que una vez, ¿saben quién es Noah Webster? ¿Les suena el nombre? Noah Webster. La palabra Webster, diccionario Webster, ¿no? El creador, el que hizo el diccionario Webster. Dicen que una vez su esposa llegó a su oficina y Noah Webster estaba muy quisquilloso con una de las secretarias ahí, ¿verdad? Y entonces la mujer, cuando los ve, dice: Noah, se llamaba Noé, me sorprendes. Y él, conociendo el significado de las palabras, dijo: no, el sorprendido soy yo, tú estás asombrada. la pudo corregir. Quiere decir que cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, vamos a estar asombrados y admirados de su poder, de su grandeza, de su santidad. Y cuando nosotros llegamos a ese conocimiento y a ese acercamiento con Dios, nuestro caminar con Él va a ser aún más maravilloso, y vamos a poder no solamente escuchar su palabra, sino que vamos a poder cumplir su palabra porque estamos temiendo a Dios. En segundo lugar, no solamente nos dice que para disfrutar la vida podemos adorar a Dios, sino en segundo lugar habla de honrar a Dios con nuestros bienes. Fíjense lo que dice el verso 10 al 12 de el capítulo que es el capítulo 5. Dice el verso 10: quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien ama la riqueza nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien los gaste. ¿Y quién o qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. El rico, sus muchas riquezas, no lo dejan dormir. ¿Qué consejos más tremendos de este hombre? Recuerde, este hombre no solamente era el rey de Israel, Dios le había dado grandes riquezas. Nadie en la historia podía tener más riquezas o había tenido más riquezas que Salomón. Y Salomón da su vida, toda su vida se dedica a buscar satisfacción, y todas sus riquezas, llega a decir, nunca me llegaron a satisfacer. Las riquezas nunca llegan a satisfacer. Salomón es el autor de este libro de Eclesiastés, pero también es el autor del libro de los Proverbios. Y uno de los proverbios más maravillosos y una de las enseñanzas más preciosas que tiene la palabra de Dios acerca de la cuestión del dinero es esta. Honra, dice: hijo mío, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes. Y tus graneros van a estar llenos y tus bodegas van a rebosar de vino. Salomón, cuando escribe el libro de Proverbios, ¿se acuerdan? Era un hombre maduro. Cuando escribe el libro de Eclesiastés era un hombre anciano, viejo, que ya se había apartado de Dios. Pero en la plenitud de su sabiduría, dice: hijo mío, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. No hay otro dueño. Lo único que nosotros somos es administradores de lo que Dios nos da.
Y tenemos que ser buenos administradores. Ahora, Dios no está peleado con el dinero. Dios no es que esté peleado con el dinero, o que sea pecado querer tener un negocio y prosperar en el negocio. Eso no es lo que está diciendo. Aquí dice la Biblia en el verso 10, quien ama el dinero nunca estará saciado. El amor al dinero, Pablo cuando escribe 2 Timoteo capítulo 6, es un pasaje maravilloso que tenemos que leer, y sobre todo ahora cuando encontramos muchas iglesias donde lo único que se predica es siembra $1,000, siembra. Ya cuando de plano yo tenía una estación de radio, la única cristiana, bueno, hay 2 cristianas que hay, y lo único que decían esto, ya de plano dejé de escuchar esa estación de radio en español y ahora me pongo en el 15, ¿cuál es la estación de radio cristiana? Es The Truth Network. Ahí sí puros mensajes sanos. Pero escuche, el capítulo, en el verso 10 dice entonces, no ames el dinero. Y en 2 Timoteo capítulo 6, Pablo dice que el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo en muchas codicias necias que han de devorar a los adversarios. Y dice algo tremendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Escuche, está hablando de el amor al dinero, no está hablando del dinero, sino del deseo del corazón hacia el dinero. El dinero jamás va a saciar. Le preguntaron, creo que me acuerdo una vez, Jaime comentó, no me acuerdo si fue Howard Hughes o uno de esos grandes millonarios que le dijeron, ¿cuánto es suficiente? Y él nada más dijo, sonriendo, un poco más. Nunca está saciado, ya tiene todo, pero nunca se sacia. Siempre quiere más y nunca va a quedar saciado. Jamás va a tener quedar lleno y satisfecho y decir, ya tengo suficiente. Déjeme contarle la historia de Hattie Green. Usted la puede buscar en Wikipedia. Hattie Green. Escuche, esta mujer tiene el récord de ser la mujer más millonaria y la más miserable en el mundo. En su época, ella falleció en 1916, en su época, ella tenía $200 millones. Era dueña, le decían la bruja de Wall Street. Escuche, no prendía la calefacción en su casa. No se lavaba las manos con agua caliente. No pagaba renta, sino que se iba a un lugarcito que le prestaban, se calentaba ahí en lugares públicos y ahí para no pagar renta. Es la mujer más miserable teniendo millones. Dicen que un día se pasó más de medianoche buscando una estampilla de 2 centavos que se le había perdido. Su amor al dinero era algo tremendo. No es la riqueza, es el amor a la riqueza. ¿Por qué? Dice que el dinero se pierde. ¿Cuál debe ser la actitud correcta hacia el dinero? Fíjense el verso 18. Miren qué contraste. En el verso 18, esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es que comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Fíjese que las riquezas las da Dios. Dios es el que da las riquezas, no son mías. Mientras yo pienso que son mías, voy a vivir amargado, preocupado, comiéndome las uñas. Y como dice aquí, al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Pero el que sabe que Dios se las entrega, el que tiene una actitud correcta de ser un buen administrador, no quiere decir que soy un despilfarrado y que no me importa, al fin que Dios me va, eso no quiere decir que tenemos que tener una actitud correcta, ser buenos administradores. La palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios nos da, y entonces podemos disfrutar, comer, beber y disfrutar de lo que Dios nos da. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Así es que, ¿cuál es el remedio? El remedio de Dios para si nosotros tenemos ese problema de la avaricia. El remedio de Dios es sencillo. ¿Cuál es el remedio de Dios? Es la generosidad. La generosidad. ¿Sabes dar con alegría? ¿O te duele? Hijo, ya llega la hora de la ofrenda, mejor voy a llegar después de la ofrenda.
Se empiezan a reír. Mis hermanos, ese es el remedio de Dios para la avaricia. Ser generoso. Que no te duela. No te está diciendo, dame todo lo que tienes. Todo lo que tienes es de Él. Ni siquiera te lo está pidiendo. Él ya te lo ha dado, te lo ha otorgado. Solamente eres su administrador. Y nosotros podemos tener un corazón generoso. En tercer lugar, Dios disfruta, en tercer lugar, ¿cómo podemos disfrutar la vida? Simplemente disfrutando la vida. ¡Wow! qué profundo, ¿verdad? En el capítulo 7, fíjense lo que dice el capítulo 6, capítulo 6, verso 1 y 2, dice la palabra de Dios: hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios le da abundancia, riqueza y honores, y no les falta nada que pudiera desear, pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. ¿Qué quiere decir que es absurdo y un mal terrible? Disfrutar de todo ello, no. De los que se afanan, en cambio, a Dios da la capacidad para que disfruten. Unos se afanan tanto que no pueden disfrutar lo que tienen. Y otros es los que entienden cuál es el propósito de Dios, entienden cuál es el significado de las riquezas, y saben honrar a Dios, y saben ser generosos, y pueden disfrutar. Y dice la palabra de Dios, ellos sí pueden disfrutar. Ahora recuerden, Salomón, Dios le dio riqueza, abundancia y honores, y no le faltaba absolutamente nada. Pero al final de su vida se desvió su corazón, tuvo 300 esposas, 700 esposas, 300 concubinas, y comenzó a adorar a otros dioses y a los ídolos de sus esposas. Y ahora vemos a Salomón en su vejez, en un hoyo de desesperación, habiéndose hartado y apartado de Dios. Ahora todo lo que tenía no le servía para nada, anhelaba, y lo único que buscaba era poder tener esa satisfacción en su vida. Dos cosas que podemos aprender aquí. En primer lugar, es absurdo buscar satisfacción fuera de Dios. Fuera de Dios, buscar satisfacción y propósito en la vida es simplemente absurdo. Ahí, si usted continúa leyendo el pasaje, dice: busqué muchos hijos, tuve 1000, y todos los hijos que tuviera, y de todas maneras no encontró satisfacción. Después también habla de luchar contra Dios. Dice, ¿por qué? Porque luchar contra Dios es absurdo. ¿Usted conoce personas que se ponen a luchar con Dios? Hay veces que están tan enojadas con Dios que se ponen como rebeldes, de que si Dios hace eso, yo me empecino más. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, luchar contra Dios es absurdo. Él es soberano, el ser humano no es soberano. Y la segunda lección que aprendemos es: la satisfacción está en Dios. En primer lugar, es absurdo buscar satisfacción fuera de Dios. La satisfacción está en Dios. Mira, vamos a leer el verso 12. Dice: en realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? En otras palabras, ¿realmente tiene sentido todo lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos llegando a algún lado o estamos subiendo 10 pisos para que nos digan: aquí no hay? ¿No tengo nada para ti? ¿Qué estamos haciendo o estamos disfrutando de lo que Dios ya nos ha dado y estamos buscando su voluntad para hacerla y poder encontrar satisfacción, propósito y gozo en nuestra vida? Esta mañana, la palabra de Dios nos pregunta: ¿te parece absurda tu vida? ¿Tienes satisfacción en tu vida? Y la última pregunta que hacen es: ¿qué va a suceder cuando mueras? ¿Qué pregunta más tremenda para concluir estos 2 capítulos? ¿Qué va a suceder cuando mueras? Aquí tenemos entonces la descripción de un hombre en desesperación, no encuentra sentido ni significado en la vida, ha buscado de todo tipo de experiencias, en conocimiento no encontró, en lo único que encontró fue dolor, en placeres no lo encontró, solamente encontró vacío y soledad, en riquezas y encontró insomnio, preocupación, y se da cuenta de que nadie le puede luchar contra Dios. 3 cosas bien sencillas para poder disfrutar la vida: adora a Dios, honra a Dios y disfruta de la vida.
La primera, ¿cómo puedo poner en práctica honrar a Dios? Fíjense, una receta bien sencilla. Cuando usted despierta en la mañana, ¿cuál es su primer pensamiento? Cuando usted despierta en la mañana, ¿cuál es su primer pensamiento? Ay, es lunes. ¿No? Muchas veces, ay, es lunes, ay, hoy se vence, ay, hay que hacer pagos. Ay. Déjeme decirle, ¿cuál debe ser nuestro primer pensamiento para disfrutar la vida? Despierta y diga, gracias, Padre. Qué bendición es poder tener esta mañana, que puedo abrir los ojos. Segundo, ya que despertó y dijo, gracias a Dios, gracias Señor esta mañana, se levanta y se pone un cafecito para despertar bien, se lleva su Biblia y le dice, Padre, te pido que me hable, quiero escuchar tu voz esta mañana. Lea un salmo, un proverbio, lea un pasaje de la Biblia, lea 10 versículos, pero pídale a Dios que le hable. Y una vez que Dios le habló, en ese momento, ahí en una oración sencilla, gracias Señor porque tú me estás hablando en esta área, ayúdame a ser sabio para poder, así como leímos, escucha y después habla a Dios y cumple tu palabra. Ahí simplemente, y eso no te lleva más de 15 minutos ni 20 minutos en la mañana. Después puedes aprender mucho más, pero eso es básico para comenzar a acercarnos a Dios, a honrar a Dios. Y después de todas esas cosas, vas a poder experimentar y vas a comenzar a tener una vida diferente. Pero hay muchos que están desgraciadamente enojados con Dios, han pasado experiencias duras por su situación. Esta mañana escuchamos un testimonio tremendo que nos llevó a las lágrimas. Pero déjeme decirle, Dios no se ha olvidado de usted. Hemos cometido muchos errores en nuestra vida, sí, hemos cometido muchos errores. Estamos buscando cosas fuera de Dios, estamos tratando de buscar satisfacción. Pero escuche, Dios no se ha olvidado de usted. Y esta mañana, cuando nosotros volteamos nuestros ojos al cielo, en lugar de poner la riqueza, los placeres, el conocimiento y tantas cosas, levantamos nuestros ojos a Dios y decimos, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Papito Celestial. Tú tienes cuidado de mí. Y tanto me amas que enviaste a tu Hijo Jesucristo a sufrir el castigo que yo merecía. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso del perdón de mis pecados, de una vida nueva y una vida eterna. Señor, te doy muchas gracias, porque tú eres mi Dios. Y esta mañana podemos salir de aquí satisfechos por lo que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a orar.